Church. Welcome. Nuevos comienzos. Una iglesia metodista unida. Bienvenidos. And nothing else compares to your great name. You turn brokenness to beauty. You turn brokenness to beauty. You were writing the perfect story, turning ashes into beauty, turning songs of sorrow into songs of joy. Again, you're revealing your endless glory, leading us in the way of mercy, taking broken lives and making everything new. Again, you were writing the perfect story, turning ashes into beauty, turning songs of sorrow into songs of joy. Again, you're revealing your endless glory, leading us in the way of mercy, taking broken lives and making everything new. And you are worthy of the highest praise, the author and perfecter of our faith, and nothing else compares to your great name. You turn brokenness to beauty. You turn brokenness to beauty. Disponibilidad en la que estamos este día para adorar, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con sus alabanzas. You
Amén. Adoremos, hermanos. Entrando a la presencia del Señor en la adoración, hermanos. We'll
Que la lectura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y hermanos, leamos la palabra de Dios, escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendiga la palabra del Señor. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. El mensaje de la palabra del Señor está basado en la lectura que acabamos de tener, que Juan Carlos nos acaba de compartir en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al verso 7. El domingo pasado hablábamos acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de Pentecostés, cómo el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos discípulos y estos salieron a predicar en las plazas y muchos se convirtieron, 3,000 personas se convirtieron en un día y comenzaron a congregarse en sus hogares. Había un convivio tan hermoso, compartían los hermanos y las hermanas en sus casas, oraban los unos por los otros. Había, como dice el canto que acabamos de cantar, había una inconformidad, habían conocido de Dios, estaban compartiendo en una comunidad donde Dios se hacía presente, donde Dios se movía, donde Dios tocaba sus corazones, donde las almas venían en arrepentimiento y convicción a entregar sus vidas a Dios, y en los convivios que ellos tenían, sentían la presencia de Dios. Sentían el mover de Dios, sentían la mano de Dios en su vida, y ellos anhelaban más. Y había tan bonito todo aquello, como cuando uno está en una comunidad donde es aceptado, es apreciado y apreciada, donde es recibido y recibida, pero no por un cumplido ni tampoco por un formalismo, sino que uno puede sentir el calor de los hermanos y hermanas, el recibimiento de los hermanos y hermanas, un deseo de quererle hacer sentir a uno que uno es bien recibido y que esas personas se sienten confortables con uno. Y probablemente si se ha extrañado, si ha estado por algún tiempo ausente, cuando lo reciben hay una alegría al recibirlo, a pesar de las circunstancias, las dificultades. Eso es lo que hacía, dice, compartían en sus casas el pan, oraban los unos por los otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hablaban acerca de lo que Dios estaba haciendo en su vida, y como consecuencia de esa alegría, de ese sentir el poder de Dios, dice, el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. Iba añadiendo porque era una comunidad hermosa.
Es que ahí donde Dios está presente, todo es hermoso cuando dejamos que Dios se mueva en nuestras vidas. Amén. A través de la narración del libro de los Hechos, en los primeros capítulos, nosotros observamos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo de Pentecostés, que nació en Pentecostés, vemos cómo va adquiriendo y teniendo victorias y triunfos y alegrías. Podríamos nosotros decir que una iglesia, una comunidad exitosa, una comunidad especial, de excelencia, ideal, en la cual nosotros quisiéramos estar, quisiéramos nosotros participar, ser parte de ella. Pero también en el capítulo 6, del verso 1 al verso 6, nos muestra también que esa comunidad exitosa también es una comunidad frágil. Desde el principio comenzamos a ver también, a medida que esa comunidad, ese grupo de hermanos y hermanas van creciendo, van disfrutando de la presencia del Señor, juntamente con ello también viene la oposición externa. De afuera hay persecución porque hay envidia, porque hay recelo, porque hay cierto temor de parte de las comunidades adyacentes, de parte de los otros religiosos o de los otros grupos religiosos que no son parte, que no han aceptado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y comienzan a perseguir a los apóstoles, los apresan, los intimidan, los amenazan, los golpean, les mandan a que dejen de estar predicando en el nombre de Jesucristo. Pero ellos, en esa fe y esa confianza que tienen del Señor, en esa experiencia personal, porque la razón por la cual podemos afrontar o enfrentar, podemos pararnos frente a las dificultades de la vida con esa fortaleza, es porque hemos tenido un encuentro personal con Dios. Es porque sabemos quién es el que está con nosotros, y ellos cuentan con la presencia del Espíritu Santo, no como una idea, no como un concepto teológico que se les ha enseñado, sino una experiencia personal. Es como cuando nosotros estamos hablando de algo y la gente nos mira, que la manera en que lo hablamos con tanta positividad, o hablamos de alguien, o hablamos de algo, de alguna experiencia con tanta firmeza. Lo defendemos, lo hablamos, y la razón por la cual lo defendemos, lo hablamos y lo decimos tan enfáticamente es porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Es como cuando hablamos de una persona y decimos cualquier cosa muy bonita y con mucha firmeza, porque lo conocemos, porque hemos tenido compañerismo con otra persona. Cuando nosotros conocemos a una persona solamente a través de conceptos, de ideas, de que alguien compartió con nosotros, nuestro compartir es más frío, ¿cierto? Hablamos así como que sí, se dice de esto, de esta persona, pero no hay esa alegría, no hay esa convicción, no hay ese dinamismo, no hay esa positividad en nosotros. Y eso es lo que había en los discípulos, porque la presencia del Espíritu Santo estaba en ellos, porque tenían una relación firme, porque habían visto al Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado vivía en sus corazones, y eso los impulsaba para ir y compartir lo que habían vivido. Fíjense que su predicación no era tan difícil como nosotros creemos, porque cuando alguien nos habla a nosotros a compartir nuestra fe, nosotros nos negamos y decimos no puedo, es que muy complicado, es que no sé hablar. Pero ¿cómo que no sabemos hablar? A nosotros nos hace muy fácil compartir nuestras propias experiencias. De repente vamos en el camino y por poco tenemos un accidente, alguien se nos atravesó en la carretera, nos hizo desbalancearnos en nuestro vehículo, nos empujó hacia un lado y nosotros salimos ilesos. Y cuando vamos a nuestra casa, lo primero que hacemos es: no sabes lo que me ocurrió. No sabes, mira, por la gracia de Dios. Hermanos, eso es lo que es ir a predicar el Evangelio de Cristo.
y le a decir a las personas ese encuentro personal que hemos tenido con Cristo. Ir a contar de la misma manera en que hemos atravesado y hemos sido salvos de una calamidad, de un accidente, y estamos desesperados por llegar a la casa o por encontrarnos con una persona y darle nuestro testimonio, nuestra versión de cómo es que salimos ilesos. Pues eso es lo que había en los discípulos. Había una ansiedad y un deseo de ir a compartir lo que ellos habían visto con Cristo. Y entonces vienen los líderes religiosos de los judíos, los amenazan, los amedrentan, tratan de destruir aquella comunidad que está disfrutando de la alegría, que está disfrutando de gozo, que está disfrutando de las bendiciones de Dios, que están viendo milagro tras milagro en medio de ellos, y que la gente se está añadiendo, el grupo está creciendo poco a poco, más gente se reúne, más gente comparte sus recursos, comparte sus bendiciones para bendecir a otro, y lo comparten no porque les están diciendo: únase a nuestro grupo, firme aquí su tarjeta de membresía y haga este pacto donde usted se compromete a que va a dar el 10%, que va a dar sus propiedades, que va a venir a la iglesia, que todos los domingos, los 52 domingos del año, usted por lo mínimo va a venir 46 domingos al año. Y usted se compromete a los estudios bíblicos y a venir a la clase de discipulado, y después de la clase de discipulado usted va a ir y abrir un grupo en su casa de estudio. No había nada de eso. Todo era el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Todo era el resultado de su contentamiento que ellos tenían de haberse encontrado con Cristo. Todo era resultado del agradecimiento, de saber que Dios los había salvado, que Dios los había perdonado, que Dios los había rescatado de las puertas del infierno, que Dios los había rescatado de la condenación eterna, y había gozo en ello. Y aparte, quítale de la condenación eterna. Ellos vivían y sentían a Cristo en sus corazones, porque no era un asunto intelectual. Es que la Biblia no nos habla, ni nos invita, ni nos trae a un asunto de intelectualidad, de conocer a Dios, de entender a Dios, de descifrar a Dios a través de nuestros razonamientos. Nos habla de estar abiertos y tener la apertura de nuestros corazones para podernos encontrar con Cristo. Nos habla de una relación personal con Dios, así como usted tiene relaciones personales con las personas, con sus amistades, que usted las puede sentir, que usted puede escucharlas, que usted puede apreciarlas, que usted puede sentirse apreciado y apreciada. Eso es lo que Dios busca con cada uno de nosotros, y eso es lo que estaba ocurriendo en el libro de los Hechos. Eso es lo que estaban experimentando estos hermanos de la iglesia primitiva, como les llamamos, la iglesia del primer siglo. Los primeros discípulos que comenzaron a venir y a escuchar y a entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y está grabado ahí para mostrarnos no solamente que ocurrió en ese tiempo, sino a través de todos los siglos. Hemos visto hombres y mujeres que han tenido ese encuentro personal con Cristo y ese deseo de compartir la palabra de Dios y de compartir juntamente con otros. Comunidades cristianas que han mostrado cómo la presencia de Dios en su vida los ha transformado. Pero también nos muestra, y el libro de los Hechos nos lo deja saber, que en medio de esos triunfos y esas victorias, esas satisfacciones, en medio también de esas bendiciones que recibimos de Dios y esas maravillas o milagros que vemos constantemente de Dios, vamos a encontrar la oposición del diablo, que se manifiesta también a través de la oposición de las personas, de las religiones, de los asuntos políticos, asuntos sociales, de diferentes maneras, queriendo detener. ¿Por qué? Porque a veces al mundo se le hace difícil poder comprender cómo esta persona
puede haber cambiado, cómo esta persona puede decir que está feliz, cómo esta persona puede estar tan segura de sí misma, y algunas veces la misma envidia o el mismo diablo provocando para hacer tropezar y quitarle el gozo de la persona y el gozo de la comunidad. Encontramos oposición externa, encontramos también algunos que estaban reuniéndose y actuando hipócritamente, como Ananías y Zafira, que estaban actuando hipócritamente, queriendo pretender que eran cuando no lo eran, y como el Espíritu de Dios o como Dios actúa y dice que cayó fuego, no fuego del cielo, pero se hizo la manifestación de Dios y cayeron fulminados, muertos a la entrada de donde estaban los apóstoles. Eso es lo que nosotros ocurrimos. Pero lo más grave, hermanos, quizás lo más difícil, es cuando le encontramos la oposición dentro ya de nuestro grupo, y eso nos muestra lo frágil que nosotros somos, o lo frágil que son nuestras comunidades. No estamos exentos de los ataques, no estamos exentos de las debilidades, no estamos exentos de los problemas, pero también lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, es la manera sabia en que como pueblo de Dios podemos responder a las adversidades de afuera, como también a las adversidades de adentro. Nos enseña también acerca de la importancia de velar y de mantener nuestra unidad, la importancia de ser humildes en aceptar nuestros errores o nuestras negligencias y poder enmendarlos para el mejoramiento de nuestra vida, como también de nuestra comunidad. Dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 6, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creció desmedidamente. Y entonces dice, al mismo tiempo que creció, hubo murmuración. Murmuración es queja. Lo triste cuando hablamos de murmuración o la queja que va involucrada o caracterizada por murmuración, lo triste de ello es que se hace de espaldas. Hay a veces que podemos presentar una queja y venir delante de los líderes encargados, o de nosotros mismos, en nuestra familia, o con nuestras amistades, porque pudiera ser nuestro grupo de amistades, pudiera ser nuestra familia, pudiera ser el grupo de nuestra iglesia, o pudiera ser la iglesia más extendida. El problema de esto es cuando surge un comentario, una queja, que se convierte en murmuración, que los últimos en saber el problema son las personas involucradas. Y después que se va transmitiendo y se va diciendo y va minando, va destruyendo, va dividiendo la unidad de la comunidad. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Comenzó a destruir la unidad. Y tenían razón, el asunto nace por algo que es cierto. No es mentira, y probablemente alguien con una buena devoción quiso arreglar el asunto, pero lo hizo a través de una manera incorrecta. No lo hizo de la manera más correcta. No fue por los canales correctos. A veces nosotros queremos o intentamos hacer cosas buenas, abogar tal vez en algunas ocasiones por aquellos que sufren injusticia, pero no lo hacemos por los canales correctos y nos olvidamos de proteger la unidad de la comunidad. Nos olvidamos de los principios que debemos de seguir para cuidar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y quiero decirle que no estoy hablando solamente de nuestra iglesia o de una iglesia o de una comunidad cristiana. Estoy hablando de nuestras familias, de nuestros núcleos familiares, de nuestros grupos familiares. Estoy hablando de nuestras reuniones entre compañeros, amigos, compañeros de trabajo también, que tan fácilmente
un buen deseo que nosotros podamos tener, porque parece ser, y no se nos dice, no dice quién fue, quiénes fueron, pero parece ser que alguien escuchó la murmuración hasta que se comenzó a dar la murmuración, y entonces a los apóstoles llegó el mensaje a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo. Cuando habla discípulos, aquí se está refiriendo a los apóstoles, que son, en este caso, son los encargados, los líderes de la situación. Y el problema que existe, la queja, es porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Es interesante, ¿no? Porque todo surge de algo bondadoso. Estos hombres, los discípulos, se dan cuenta de que hay un problema en la comunidad. Hay algunas familias que en este caso son las viudas. Las viudas y los huérfanos en aquellos tiempos, a diferencia de nuestro tiempo, cuando hay una viuda recibe una pensión del esposo que ha estado trabajando por tanto tiempo. Aquí en los Estados Unidos vamos a hablar de eso, ¿no? Recibe la pensión que le correspondía al esposo, así que la viuda no queda desamparada. Y si la viuda es viuda y no tiene más, entonces en medio están las ayudas del seguro social complementario, que evita que la persona caiga en una pobreza total. Y existen otros medios de ayuda para que las personas no mueran. Los huérfanos, nadie aquí en los Estados Unidos puede quedar huérfano. Pues si alguien quedó huérfano, digo en este sentido, quedó huérfano, el Estado lo toma y le busca un hogar donde esa persona pueda, o ese niño o niña pueda ser criado. Así es como existe nuestro sistema o trabaja nuestro sistema actual. Pero no así en el tiempo de los discípulos. No así en el tiempo de los hechos. Las viudas eran viudas y quedaban desamparadas. Nadie por ellas. Y tampoco podían trabajar. La mujer era menospreciada en aquellos tiempos. Los discípulos, como una comunidad nueva, como una comunidad cristiana, como una comunidad de justicia, porque lo que hace Cristo no solamente es traer salvación. El mensaje del Evangelio de Jesucristo no solamente es decirle, reciba a Jesucristo, usted va a ser salva y va a ser libre de la condenación eterna. No solamente es eso, es levantar nuestro estado de ánimo actual, es cambiar nuestra situación actual, es traernos esperanza en estos momentos, es traernos justicia a aquellos que no tenemos justicia. Y la iglesia está encargada de abogar y de velar por ello. Está encargada no solamente de predicar el Evangelio de Jesucristo, sino de buscar la mejor manera de que este hombre, esta mujer, este niño, esta niña que sufren dificultades puedan encontrar también una solución para sus dificultades personales y sociales. No solamente yo oro por ti, que te vaya bien y a ver cómo te va. No, el Evangelio va más allá. Habla de orar y que si tengo, proveer, y si no, pues que piense cómo puedo buscar para proveer. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Era una buena causa. Estaban buscando cómo proveer para estas viudas que no tenían quien les proveyera de alimento. Y así que juntaron todas, viudas de los judíos y de los de Judá y viudas griegas que habían emigrado de otros lugares. Y como es natural, bueno, es algo natural, hermanos y hermanas, no es intencional. Nosotros, y lo he notado, y yo creo que ustedes lo han notado, cuando tenemos celebraciones en nuestras iglesias, lo primero somos nosotros los encargados de servir, o estamos en la cocina, procuramos que nuestros familiares sean los que coman primero, ¿o no? Yo me he fijado que algunas veces lo primero van, y por eso es que hay quejas. Me ha tocado que el pastor, aquella mesa de allá está descuidada. ¿Y sabe por qué está descuidada? Porque ninguno de ellos tiene familiares dentro de la iglesia.
Pero de los que están en la cocina o de los que están sirviendo más que todo, oh no, los familiares de ellos fueron los primeros a ser alimentados. Algo natural, no es malo eso. Y después lo justificamos diciendo que hay que servir primero a los de casa, ¿no? Primero a los de casa y después el resto. Y tenemos muchas explicaciones para darlo. Así que no había de parte de los discípulos ningún prejuicio preconcebido. Era algo natural. Ellos estaban queriendo proveer para todos. Pero como es natural, parece ser que las viudas de los judíos se sentaban al frente y las de los griegos atrás, porque cada quien busca también su propio grupito, ¿cierto? Nos asociamos, los jóvenes de repente entran a la iglesia y directo donde están los demás jóvenes, ¿sí? Con los que se identifican. Nosotros las mujeres van con las hermanas que se identifican y cada quien busca su agrupación, que es normal, es natural, es correcto. Es correcto en ciertos tiempos, después es bueno convivir con todos, es correcto sin menospreciar a nadie. Los discípulos no estaban menospreciando a nadie y comenzaron a servir y bueno, se acababa la comida y algunas se quedaban sin comer y de allí es donde surge la murmuración. Bueno, hay aparte otras situaciones también, eran solamente los discípulos y el número había comenzado a crecer y eso los confrontó en una situación donde puso en peligro la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la comunidad cristiana. Y así que los apóstoles lo que hicieron, dice la palabra del Señor en el verso 2, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Es que están dando prioridades, están identificando también prioridades. Uno de los problemas parece ser que surgía o lo que provocaba el problema es que los apóstoles servían y al mismo tiempo tenían que predicar la palabra de Dios, tenían que compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y eso les consumía de tiempo y era la razón por la cual estaba habiendo descuido de unas personas. Es interesante, ¿no? A veces las buenas intenciones se convierten también o son medios y recursos para problemas. Cuando las circunstancias van cambiando, nos muestra de alguna manera que también, de la misma manera que van cambiando las circunstancias, también tenemos que ir cambiando nosotros, o ir cambiando la manera en que hacemos las cosas. Como ahorita mismo a nuestro servicio hemos tenido que modificar, tuvimos que modificar nuestra manera de dirigir nuestro servicio. Por todo un año lo tuvimos que estar haciendo por la red, a través de la red. Por un año tuvimos que estar en nuestras reuniones virtuales, todo ha sido virtual. Hasta hace poco hemos comenzado poco a poco a reunirnos y aún nos reunimos, y yo no sé ustedes, pero parece como que nos sentimos como extraños. Deseamos hacerlo, lo hemos deseado hacer, lo hemos querido hacer, pero como que lo hacemos también con cautela, con cierta inseguridad, con cierto temor. A veces pensamos: puedo hacer esto, no lo puedo hacer, hago esto, y a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Saludo con la mano, saludo con el codo, saludo de puño y al final de mano, abrazo, no abrazo, y hasta estamos viviendo en esa situación, ¿no? Es lo mismo que los apóstoles y lo mismo que nosotros encontramos en el capítulo 6 del verso 1 al verso 7 del libro de los Hechos.
dificultades. La iglesia no está exenta de dificultades. Cuando nosotros comenzamos a tener compañerismo con otras personas, no estamos exentos de dificultades, de malos entendidos. Pero el problema no es la ausencia o la presencia de los malos entendidos y las dificultades. El asunto está cómo los abordamos, cómo los solucionamos, cómo reaccionamos. Los discípulos, hermanos y hermanas, pudieran haber hecho lo mismo que algunos de nosotros hacemos. Bueno, esta gente no entiende, no aprecia que nosotros nos desvelamos. Estamos buscando la manera de cómo traer comida, repartir la comida, y en lugar de ver lo mucho que hacemos, están viendo lo poco que hacemos. En ver lo positivo, lo que hemos alcanzado, están viendo lo que no hemos alcanzado. En lugar de ver las buenas muestras, las buenas atenciones que hacemos, están hablando de lo que se nos olvidó hacer. Es como cuando llega el esposo a la casa, ¿no? Y se sienta a la mesa, prueba la comida y le dice: ¿qué comida más insalubre? Te le faltó sal. Y la echa a un lado. En lugar de decir todo el esfuerzo que hizo por preparar la comida, ¿por qué no le puso atención a todo eso? El ponerle un poquito de sal al final es algo suplementario. ¿Me explico? Tan fácilmente nosotros, según la manera en que abordamos y respondemos, complicamos la situación en lugar de mejorarla. En lugar de ver lo que ellos estaban haciendo, solo vieron lo que faltó por hacer. Los discípulos pudieron haber hecho eso, pudieron haberse enojado. Dice: den gracias a Dios que estamos haciendo lo posible por proveerles. Pero no, ellos entendieron que debían de ser justos. Y el mismo deseo en su corazón, ese deseo en su corazón que los movía para poder atender a todos y a todas. Así que hicieron todo lo posible y la solución fue: busquen hermanos. Ahora, es interesante porque no buscaron hermanos y hermanas o líderes o ayudantes de entre medio de ellos mismos, sino que de entre medio del pueblo que estaba siendo descuidado. ¿Se recuerdan lo que le dije cuando nosotros servimos en nuestras comidas que nosotros tenemos? Que cada quien le sirve o se preocupa por su gente. Entonces lo que hizo, y no es que se preocupe y quiera descuidar, no, es que nos preocupamos para que ellos no les vaya a faltar. Pero no lo estamos haciendo con la intención de menospreciar a los demás. Y eso es lo que los apóstoles, ellos hicieron. Dice: busquen líderes entre ellos, y entre ellos buscaron. Y es interesante que solamente iban a buscar líderes para servir la mesa, para ser meseros. Eso es lo que iba a hacer. Pero les pone ciertas condiciones. Y dice el verso 3: buscad hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. De buen testimonio o buena reputación. Aparte de eso, también llenos del Espíritu Santo, sean movidos por el Espíritu Santo. 3 cosas muy fundamentales, hermanos y hermanas, que deben de estar en cada uno de nosotros. Y no solamente en los que sirven, sino también como creyentes. Buen testimonio. La gente no va a confiar en nosotros si nosotros no tenemos buen testimonio, si no tenemos buena reputación. Testimonio y reputación tiene que ver con lo que la gente conoce y la gente dice de nosotros. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Es muy importante en orden de poder bendecir a los demás. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Es esa llenura del Espíritu Santo, esa presencia de Dios en nuestra vida, la que nos mueve a ser misericordiosos, bondadosos, amorosos, serviciales. No es algo que lo hacemos mentalmente o algo que lo hacemos forzado. A veces nosotros tenemos servidores o ayudantes que los hemos reclutado, le hemos pedido que lo ayuden, pero se sienten forzados. Y cuando lo hacen forzadamente, siempre hay pesadez,
siempre hay queja, siempre hay un menosprecio a las personas a las cuales se les está ayudando o se les está sirviendo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ese amor de Dios fluye a través de nuestra vida. Esa misericordia y bondad de Dios se hace manifiesto. Y eso era lo que caracterizaba a esta comunidad. Por eso no les fue difícil, hermanos y hermanas, encontrar a siete varones entre medio de ellos, porque toda la comunidad estaba entregado a eso. Toda la comunidad estaba buscando de Dios, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en ese deseo también había un buen entendimiento y un buen cuidado. Esa es la razón por la cual están tratando y están discutiendo esta situación, porque hay un deseo de cuidar a cada uno de los hermanos y hermanas en su necesidad, ya sea física, espiritual o emocional. Hay un deseo porque los hermanos y hermanas crezcan en el Señor, se encuentren con el Señor y tengan una vida fructífera en el Señor. Así que buscan, hermanos, y de sabiduría. Sabiduría es poder hacer o actuar o responder como Dios respondería en una situación dada. ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos a alguien que está teniendo queja contra otro o contra otra persona? Nos ponemos de su lado y le ponemos más salsa y más ingredientes a la situación y nos dice: es que José, hermano, es que no lo soporto porque José es así, José es asá, José es de esta otra manera. Tiene razón, hermano, porque a mí también. Y en lugar de aplacar, en lugar de traer paz entre José y el Benito que está aquí en problemado, le echamos más fuego, más leña al fuego, y lo hacemos más difícil. Sabiduría es, mi tarea es reconciliar, porque Dios nos ha hecho ministros de reconciliación. Nuestras comunidades son frágiles. Dios está presente. Lo único que puede hacer posible que nos mantengamos firmes, vencedores, que podamos obtener la unidad de nuestra comunidad. Y vuelvo de nuevo, no me estoy refiriendo solo a nosotros como cristianos, me estoy refiriendo a la unidad de nuestra familia, me estoy refiriendo a la unidad de unidades matrimoniales. Es aprender a ser ministros, servidores de reconciliación. Buscar reconciliar en lugar de ponernos al lado de la persona, echarle más fuego o más leña al fuego y hacerlo más difícil. Eso es lo que nos enseña la experiencia de Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. Y es interesante cuando nos habla de siete hermanos. ¿Sabe que el 7 en las escrituras significa perfección? O sea, Él busca los ayudantes perfectos para esta obra. Y fueron levantados este grupo de hermanos. Dos de ellos conocemos más, fueron hombres misioneros, hombres de Dios. Uno de ellos murió apedreado predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fueron hombres que se convirtieron en instrumentos de Dios para traer paz y solidez a aquel grupo que estaba no en una crisis terrible, pero estaba en esa confrontación de dificultades que está probando su fragilidad. Los problemas y las dificultades en realidad nos ayudan para señalar las deficiencias que estamos teniendo y también para señalar nuestra fragilidad. No es para hundirnos, no es para derrotarnos, no es para destruirnos, sino para ver en qué lugar nosotros estamos necesitando fortalecimiento y necesitamos atención para fortalecernos y continuar en nuestro crecimiento. A veces cuando alguien viene y nos hace una queja, nuestra primera reacción es dar explicaciones, defendernos. No, hermanos, una de las razones por las cuales esta iglesia podía mantener una relación saludable
o por lo cual una familia, diría, o una pareja pueden mantener una relación saludable, es porque están abiertos para exhortarse los unos a los otros, para amonestarse los unos a los otros, y reciben con amor la amonestación, porque la amonestación es para bien personal y para bien de la comunidad. Cuando alguien me dice, pastor, es que esto, y me hace un señalamiento, lo que me está hablando no es porque me está criticando o me está juzgando, me está señalando algo algo que yo estoy haciendo erróneamente, que va a traer desunión a la comunidad, y lo que está buscando es para que mejore la situación. Eso es uno. Y lo otro también, que es para mi bien. Porque eso algo puede que esté dañando y vaya a dañar mi reputación, mi testimonio, mi conducta, mi vida, y me vaya separando y alejando del Señor. Pero si nadie me lo dice, llega el momento en que ya no tengo solución, ni tengo respuesta que dar. Entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Los discípulos entendieron que la queja, la murmuración, aunque no fue la forma correcta en que debían de haberlo lidiado, pero era para bien de la comunidad. Y en lugar de expulsar a los que estaban quejándose, en lugar de pelearse con ellos, buscaron una solución. Y la solución fue tener más ayudantes, porque es cierto, la presión que tenían, ellos eran muy poquitos y no podían atender a todas las mesas, necesitaban más ayudantes. Y gloria a Dios, porque hubieron 7 hermanos dispuestos a unirse para hacer la obra, para servir. Ahora ellos pusieron esta situación y les dijeron, nosotros no podemos continuar con este servicio, y pusieron también prioridades. También nosotros no es que descuidemos el servicio ni nuestras obligaciones, pero tenemos que aprender a poner prioridades. Y la prioridad de ellos fue, no podemos descuidarnos nosotros de nuestra tarea. Busquemos varones que nos ayuden, y nosotros persistiremos en la oración, en la oración y el ministerio de la palabra. Persistiremos en la oración y ministerio de la palabra, cada quien con su función, hermano. Y cuando respetamos y entendemos la función de cada uno, entonces tenemos salud dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos salud en nuestra comunidad cristiana. Tenemos salud dentro de nuestras familias cuando entendemos el rol, la función de cada uno de los miembros que componen nuestra comunidad, ya sea familiar, social o religiosa. Va a traer paz. Entonces ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración. Esa es la tarea de los discípulos, ir y predicar el evangelio. Ese es el llamado que los discípulos tenían, ir y predicar. A mí me ocurre lo mismo. Yo me pongo especialmente esta semana especialmente. No ha habido un solo día que no haya tenido que ir y levantarme temprano e ir a recoger comida. Todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta sábado. Ayer sábado fui a recoger más comida y más bolsas y donaciones para traerlas, para llevarlas a Eastville. Llevar a Eastville, a Moscow, San Bernardino, traerlo aquí, llamarle a los hermanos y hermanas que necesitamos personas que nos ayuden para distribuir y armar las cajas, y me consume. Y el día de ayer en la tarde estaba con que tenía el sermón, tengo que terminar el sermón, estaba agotado. Me sentía agotado, y digo, Dios mío, y eso me hizo, y estaba preparando este mensaje. Estaba agotado y estaba preparando este mensaje de esta lectura bíblica que juntamente con el equipo pastoral de nuestra iglesia lo escogimos hace 2 meses. Así curiosamente decía, Dios mío, desde hace 2 meses me has estado hablando y hasta ahora estoy viéndolo. Dice, muy importante que nosotros nos dediquemos
o que entendamos cuáles son nuestras prioridades y entendamos también nuestras funciones y compartamos también nuestras responsabilidades para la salud de la comunidad. No podemos recargarnos ni recargar a otros, ni solo delegar a otros y estar exentos nosotros. Y es interesante cómo lo pone: oración y predicación de la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar predicando la palabra de Dios sin antes no haber estado en la presencia de Dios. Viernes tras viernes estamos estudiando el libro de Jeremías. Y viernes tras viernes en Jeremías también vemos esa misma situación. Especialmente en el capítulo 23, este viernes hablábamos con los hermanos que Jeremías está hablando y está exhortando a los falsos profetas, los cuales están hablando en nombre de Dios. Y le dice: ¿cómo pueden hablar de Dios? Que Dios les dijo cuando ustedes no han estado en su presencia. ¿Cómo puedes hablarme de Dios si no has estado en la presencia de Dios y que Dios te haya hablado para que hables al pueblo? Eso es lo que ellos están haciendo, dando prioridad. Así que están poniendo un balance. No respondieron negativamente, pero están entendiendo que el trabajo es bastante arduo, pero tampoco se están haciendo las víctimas y están buscando ayuda y humildemente están reconociendo que necesitan ayuda y que necesitan también dedicarse y perseverar en la oración, buscar de Dios, tiempo de Dios. A nosotros nos hace fácil, a mí se me hace fácil, me encanta estar enseñando, me encanta estar compartiendo la palabra de Dios y quisiera pasar más tiempo, pero hay tiempo para buscar de Dios, porque llega un momento en que el espíritu de uno mismo como que se va secando y se va haciendo más, lo que va compartiendo más algo lógico de uno antes de predicar lo que el Espíritu de Dios quiere que uno predique. Por eso uno necesita, y los apóstoles lo entendieron, prioridad, oración y luego compartir la palabra de Dios. Y fíjense que aquí entendemos cuando es Dios el que se está moviendo, porque en esta iglesia, hermanos y hermanas, no era el deseo ni era el orgullo de una o de varias personas de querer tener posiciones de liderazgo lo que estaba moviéndose, ni era posiciones la posición o el pensamiento de alguien queriendo gobernar, queriendo controlar, queriendo imponerse dictatorialmente, queriendo decirle a alguien: tú no sabes, aquí soy yo el que mando y se hace como yo digo. No era eso. Era el Espíritu de Dios moviéndose en esa comunidad, quienes los estaba moviendo. Los discípulos, la iglesia que ellos estaban dirigiendo, entendieron, comprendieron. Hubo paz entre medio de ellos. Ellos aceptaron lo que los discípulos le dijeron, buscaron a los ayudantes, a los servidores. Los discípulos oraron sobre ellos. Y fíjese que esto es lo hermoso de la palabra para ir concluyendo, y lo que nos dice que es también el propósito de nosotros y el propósito de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras relaciones. Dice el verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Y dice el verso 7, me encanta esta parte, y dice: y crecía la palabra del Señor, y crecía el número de los discípulos, los cuales se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 cosas ocurrían como resultado de esa humildad para tratar las dificultades y como resultado de la obediencia al mover del Espíritu Santo en sus vidas. La palabra del Señor crecía. Cuando dice crecía, más hombres y mujeres compartían, predicaban la palabra del Señor. Un problema bien solucionado, bien tratado, conforme a la voluntad de Dios, trajo bendición.
para que más personas se unieran a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio de Cristo, porque habían visto que en realidad Dios cambia y Dios transforma vidas. Cuando en verdad nosotros hemos doblado nuestras rodillas y le hemos dicho y hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor, y lo hemos dejado que Él gobierne nuestra vida, porque a veces decimos como esas oraciones baratas que para quitarnos a las personas, sí, yo confieso mis pecados, reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida, Señor, sálvame, amén, porque tengo un interés personal, pero en realidad no estoy rindiendo mi vida. Eso no es rendir mi vida. Reconocer a Jesucristo mi Señor es decirle, aquí estoy, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo nos cuesta? Porque cada uno de nosotros tiene su idea. Es como cuando nos casamos, ¿no? Cuando la persona, el hombre dice, o la mujer también, yo me voy a someter. Y cuando salen, eso nada más fue en la situación religiosa. Y el hombre dice, y yo te voy a respetar, y voy a hacer, eso nada más fue para callarle los ánimos a los presentes, pero no, mijita, las cosas no son así. Eso no es, hermanos y hermanas. A veces tratamos a Dios así. No. Jesucristo, mi Señor, el Señor, aquí estoy. Que tengo que dejar esto, tú mandas. Que mi carácter no te gusta, tú mandas. Pero nosotros seguimos diciendo, es que así soy yo. Y nadie me va a cambiar. Se aguanta. No, hermanos. Cuando Dios está presente, las vidas cambian. Y la gente había visto eso. Y eso mismo los impulsó a entregar su vida. Y salieron de la comunidad, de los lugares donde se encontraban. Hubo algo, hermanos, un fuego en su vida que los impulsó a ir a predicar la palabra de Dios. Y no solamente eso, crecía el número de los discípulos. El número de los discípulos se multiplicaba. Más hermanos, más gente se iba uniendo. Y esto es lo otro también interesante cuando dice los sacerdotes, los líderes de los grupos religiosos contrarios se estaban uniendo también a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ya ve que algunas veces uno, porque uno es el líder y quiere mantener su postura, su orgullo, porque está representando a un grupo de personas, era tanto la fe de los hermanos y la evidencia del poder del Espíritu Santo en esas personas, que los que estaban a su alrededor anhelaban tener lo mismo que ellos tenían. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de dificultades. No estamos exentos de los golpes de la vida. Y nosotros lo sabemos. Ahora que estamos saliendo de esta situación de pandemia, hemos conocido quiénes son nuestros amigos. Hemos sabido quiénes están ahí por nosotros. Hemos sabido con quién podemos contar, con quién no podemos contar. Hemos sentido los golpes de nuestra debilidad humana. Lo hemos sentido. Nos hemos sentido morir en algunos momentos, espiritual, emocional, físicamente también. Sabemos que tenemos dificultades, que somos frágiles, pero en medio de eso Dios se hace presente, Dios se hace visible y Dios espera que nosotros humildemente aprendamos a descansar en Él. Hoy puede que nosotros estemos quejándonos, pudiera ser, quejándonos, murmurando, enojados con tantas cosas que han pasado en nuestra vida. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, estemos haciendo todo lo contrario. Eres el Señor. Nuestra tarea es decir, Dios, sea hecha tu voluntad.
Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y cuando eso ocurre en nuestras vidas, cuando aprendemos a tener esa situación, entonces podemos ver y sentir la paz de Dios y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios toca, cómo Dios obra y cómo Dios cambia cada uno de nuestro ser. No estamos exentos de dificultades. La pregunta es, ¿cómo estamos lidiando con esas dificultades? ¿Cómo Dios o cómo estamos permitiendo que Dios obre en medio de nuestra vida y en medio de esas dificultades? Que sea Dios el que esté presente. Amén. Gracias, Dios, por tus bondades, tus misericordias y por tus cuidados. Quiero invitarles en esta mañana a que nos detengamos por unos momentos. Pensemos en nuestra situación, quizás en la dificultad, quizás en la angustia y el problema que confrontamos, y nos preguntemos, ¿cómo lo estoy lidiando? ¿Cómo estoy respondiendo a ello? ¿Lo estoy haciendo como resultado de mi coraje, mi enojo, mi desilusión, mi tristeza? ¿O lo estoy haciendo descansando en Dios? El Señor es el único que puede cambiar las debilidades, las dificultades en victorias y en triunfos. Capítulo 8, verso 28 del libro de Romanos, Dios dice que Dios transforma las adversidades en triunfos y en victorias. Cuando nosotros aprendemos a andar en el Espíritu y a ser obedientes a su palabra, cuando aprendemos a reconocer que Él es el Señor y respondemos conforme a su voluntad. Dios nos ha traído en esta mañana a este lugar para darnos paz, para llenarnos de su fe y para ayudarnos a clarificar el camino que tenemos por delante. Es o somos nosotros los que decidimos irnos como esta gente que estamos hablando, que andaban murmurando por los alrededores en lugar de venir a Dios. Y cuando digo murmurar es quejándose, quizás no intencionalmente, no era de que querían poner en mal a nadie, no, simplemente quejándose. La queja es estar alimentando lo negativo en nuestra vida, cuando lo mejor que podían haber hecho, al igual que los discípulos, en lugar de quejarse porque no aprecian su trabajo, ellos se detuvieron y buscaron de Dios y dijeron, nos es necesario perseverar en la oración. Y cuando dice perseverar en la oración, significa buscar de Dios y descansar en Dios. Yo le invito en este día a que descanse en Dios. Oremos. Señor, la Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Todos me incluye a mí, claro que me incluye a mí. Todos te incluye a ti, claro que te incluye a ti. Después de la muerte física, seremos juzgados por no hacer pecado, y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es más fácil y sencillo de entender por medio de la siguiente ilustración.
Imaginemos que aquí está el hombre y aquí está Dios. El hombre es pecador y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esa vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudodoctrinas que evocan el esfuerzo humano y el poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja en claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces viene este problema, y Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó, mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida de abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora me podrías decir, con justa razón todo esto ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración más. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes, tú como paciente lo analizas, lo observas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien, y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir. Si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saber intelectualmente, sino que tienes que tomarlo, tienes que recibirlo como una medicina. Es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea que le envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe, creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir todo lo que ha prometido. Es la palabra de fe, que si confesaras con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separa de Dios. Murió por nuestros pecados, conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, te reconozco, soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada más que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. And all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, no, it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. 'Cause all I know